Bueno, cuando solía venir, no le decía nada al pastor José Bernabéu para que no me dijera de predicar, ni de hacer un estudio bíblico, ni nada, para sentarme al fondo, escuchar pues, al hermano Agostinelli, o escuchar al pastor José Bernabéu y disfrutar de sus predicaciones o sus estudios, pero ya el pastor José Bernabéu me ha dicho, te toca, tienes que venir, preciso. ¿Qué día? Vale, pues nada, pues habrá que venir. ¿Quién soy? Bien, esa es la pregunta que más nervios me ha dado durante toda esta semana, definir quién soy yo, porque muchos de aquí supongo que no me conoceréis. Y yo estuve aquí durante un tiempo, estuve aquí estudiando en la Universidad de Alicante, Administración y Dirección de Empresas, pero bueno, eso no interesa. Realmente lo que importa es quién soy yo espiritualmente. Pues ¿quién soy yo espiritualmente? Yo soy un escogido de Dios, pero que soy lo vil y lo despreciado del mundo, que eso es a lo que escogió Dios. Dios me llamó para predicar, pero como dice su palabra, soy un siervo inútil, que lo único que puedo hacer es entorpecer su palabra y hacer el menor daño posible, es lo que estoy intentando hacer en el día de hoy. Así que espero que seáis como la iglesia de Berea, que estudiéis bien mi predicación y digáis, aquí te has patinado, Dani. Siervo inútil, aquí la palabra dice otra cosa de lo que tú has predicado hoy. Y bueno, esa es mi definición de lo que soy. Y voy a pediros que acudamos a 1 de Samuel, capítulo 18. 1 de Samuel, capítulo 18. En mi iglesia estoy haciendo una serie de mensajes acerca de 1 de Samuel y vamos a continuar nosotros también con Samuel. Estaría interesante que hubieseis escuchado las predicaciones anteriores para tener un contexto, pero en la medida de lo posible voy a intentar que entendamos todo el contexto para poder seguir adelante. Así que vamos a leer 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 30, todo el capítulo. Dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y todo Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos.
Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a compañía de los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias estamos por este día, gracias Señor por todo lo que tú nos das, Padre. Señor, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, Señor, y sabemos que tú eres misericordioso para con nosotros, Padre. Tú nos has amado, tú nos has elegido, Señor, sin merecerlo, Padre. Y Señor, venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, queriendo aprender más de tu palabra, Padre, porque queremos conocer a ese autor de nuestra vida espiritual, Padre. Queremos conocerte, Señor, queremos que tú, Señor, nos hables, que tu Espíritu, Señor, esté aquí en medio de nosotros, Señor, y que podamos aprender más acerca de tu palabra, Padre. Que tu Espíritu, Señor, nos hable en nuestros corazones, Señor, de tal manera que podamos aplicar esta predicación en nuestros días, Padre. Señor, te ruego por todos los asistentes, Señor, de esta iglesia, te pido una especial bendición para ellos, Señor. Señor, te pido que tú, Señor, me des palabras de sabiduría, Padre, y que todo lo que diga, Señor, sea según tu santa palabra, Padre. Señor, te doy las gracias por todo y te pido todo en nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Agua? ¿Está aquí? Aquí. Vale. Es interesante predicar con una barrera de separación entre vosotros y yo. Está bien tenerme así alejado. Lo siento, pero es que me refleja con las gafas y me es un poco extraño esta sensación, ¿vale? Bien, no sé si alguno de vosotros, al leer la Biblia, se ha puesto a pensar en qué harías si estuvieses en la situación de un personaje de la Escritura. No sé si lo habéis hecho, es muy interesante. ¿Qué haríais si fueseis Pablo,
Por ejemplo, ¿qué haríais si fueses Pedro? Yo probablemente no hablaría, ¿vale? Yo sería más bien como Andrés, calladito. Pero yo no hablaría, probablemente. Yo escucharía al maestro, quizás dentro de mí criticaría, pero yo no diría nada. Pero bueno, todo esto, obviamente, hablando de mí, ¿vale? Según mi estado espiritual, varía esa respuesta. Sin embargo, hay una respuesta que desde niño nunca ha variado. Cuando leo al profeta Ezequiel, en el capítulo 24, versículo 16, donde Dios le anuncia que su mujer morirá, y el pasaje continúa diciendo, no endeches, ni lloras, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu talabarte sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan enlutados. Y encima, no es que sea una mujer malvada a la cual Ezequías no amaba, sino que dice Dios sobre su mujer, dice, es el deleite de tus ojos. Es decir, que Ezequiel perdería a esa mujer que amaba con locura, a esa mujer es la que Dios le iba a quitar. Yo me quedo asombrado de la actitud de Ezequiel. Así que cuando pienso en qué haría yo si fuese Ezequiel, la respuesta es clara, todo menos lo que hizo él. Desobedecería a Dios, por supuesto me pondría de luto, por supuesto, ni siquiera comería, no comería pan enlutado, sino ni siquiera comería, no comería absolutamente nada y estaría triste durante una gran cantidad de tiempo. Porque lo que me estaría pidiendo Dios es demasiado para mí. Perder a mi mujer sería imposible. Mi mujer se convirtió en esta iglesia conmigo aquí, yo estaba dirigiendo y en la predicación del pastor José Bernabeu se convirtió mi mujer. Y yo no la cambio por nada en el mundo. Es preciosa, es única y Dios me la ha dado a mí. Y si llega el día en que me dice lo mismo que le dice a Ezequiel, yo le diré, Señor, no puedo. Porque la verdad es que no podemos despegarnos de las cosas que poseemos y que queremos, que de verdad queremos. Hay cosas que podemos deshacernos. Un objeto, una cama, pues bueno, se rompe la cama, el niño salta, se rompe, pues se compra otra. Puede ser que nos enfademos, pero se cambia. Pero cosas que nos importan, ya es más difícil. Quizás un puesto de trabajo también es muy bueno, estamos en una posición muy elevada. Quizás hemos creado una empresa y vienen estos tiempos difíciles que llevamos desde 2008, que no salimos adelante, no hay manera de salir adelante. ¿Y qué hacemos? Tenemos que dejar esa empresa que tantas horas le hemos dedicado, que quizás tenemos personas a nuestro cargo, que le estamos manteniendo a su familia. Y llega el momento en el cual tenemos que dejarlo atrás. No queremos despegarnos de las cosas que poseemos, porque tienen una importancia para nosotros. Incluso estamos de alguna manera ligados a estas cosas. Sin embargo, hoy vamos a ver que porque Dios ha dado al verdadero rey, tú debes darle todo a él. Tú debes darle todo a él. Ezequiel le dio su mujer. Ahora tú debes darle todo a él. Si pensamos en 1 Samuel, Ana dio a su hijo. Después de tantos años que estuvo sufriendo para poder tener a su hijo, ¿qué es lo que hace Ana cuando desteta al niño? Llevarlo a Elí. Y Elí no era, podríamos decir, el mejor sacerdote, pero le lleva, cumple su promesa y lo lleva a Elí para consagrarlo delante de Dios. El texto que hemos leído de 1 Samuel, capítulo 18, es la continuación al enfrentamiento entre David y Goliat.
en el que podemos ver cómo Dios orquestó todo de una manera maravillosa. Es que hasta los nombres de cada cosa es impresionante. Fijaos que Efes Damim significa el lugar de sangre, ¿vale? Porque es el lugar de muerte. Pensemos en que David lo que hace es descender a la muerte para poder vencer a Goliat. Es interesante, ¿qué es lo que hizo Cristo? Descendió a la muerte para vencer a Satanás. Sí, impresionante. Es decir, esto, si leemos detalladamente el capítulo 17, podemos ver cosas maravillosas. Incluso había el pastor José Antonio, de mi padre, de la iglesia de Gandía, me dice, predica sobre David y Goliat. Y yo digo, bueno, se ha predicado muchas veces sobre eso, entonces voy a predicar sobre un pasaje que no se suele predicar tanto. Pero es muy interesante, si tenéis el tiempo, de ver toda la historia de David y Goliat, coger un comentario, un buen comentario, y ver todas estas cosas. Así que lo que podemos ver es que en los capítulos anteriores al enfrentamiento de David y Goliat, es que Saúl es destituido como rey. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 23. Capítulo 15, versículo 23. Dice así, porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le está hablando Samuel a Saúl. Versículo 26 dice así, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 3 veces en un mismo capítulo, en una misma situación, le está diciendo Samuel a Saúl que iba a ser destituido como rey. También confirmando la destitución, Saúl perdió el espíritu de Jehová que estaba sobre él y vino sobre él un espíritu malo. Capítulo 16, versículo 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos que la situación para Saúl era bastante complicada. Pero en ese momento en el cual ya viene para ser depuesto como rey, Saúl se aferra al trono como una lapa a la roca y obviamente no quiso darle su trono al nuevo rey. Ahora, Saúl debía darle el trono a ese nuevo rey, pero tú no eres rey. Entonces, la pregunta es, ¿qué debes darle tú a ese nuevo rey, a Cristo? ¿Qué debes darle tú a Cristo? Bien, pues porque Dios ha dado al verdadero rey, tú debes darle tu puesto como rey. Pero no me acabas de decir que tú no eres rey. Vamos a verlo. Como hemos visto, Dios había destituido a Saúl como rey y le había revelado que después de él vendría uno conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando David fue alabado más que Saúl por parte del pueblo, se llenó de celos. Versículo 7 y 8 del capítulo 18, dice así, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. A partir de ahí vemos cómo Saúl se convierte sus celos en ira y movido por un espíritu malo que le hacía desvariar, hace todo lo posible por matar a David, fracasando en todos y cada uno de sus intentos. Saúl intentó matar a David enclavándolo a la pared con su lanza, versículos 10 y 11. Dice así, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza
en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Es muy interesante este pasaje. David lo evadió 2 veces. Yo no sé la distancia a la cual estaban David y Saúl, pero pensemos que Saúl lleva años usando sus armas. Lleva años usando sus armas, enfrentamiento tras enfrentamiento con los filisteos, con los amalecitas y con otros que no sabemos, que probablemente haya tenido Saúl con los pueblos vecinos. Y Saúl falla 2 veces. Es muy extraño. Es muy extraño. La única explicación que podemos darle es que Dios protegió a David. Es la única explicación posible. En segundo lugar, Saúl intentó matar a David enfrentándolo a los filisteos, engañándolo con la primera mujer, con Merab. Versículo 17, entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y el tercer intento de Saúl es el mismo que el segundo: enfrentarlo contra los filisteos, pero ahora con su segunda hija. Versículo 21 al 25. Dice así: Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Vamos a leer directamente el versículo 25. Dice: y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Saúl, por su orgullo, no quería desprenderse de su puesto como rey, pese a que Dios ya lo había destituido, sino que se aferró a ese puesto, aunque Dios ya había dictaminado que iba a haber un nuevo rey en Israel. Pero por otro lado, en este pasaje, de una manera casi disimulada, vemos el acto de Jonatán. Nos centramos tanto en Saúl porque es tan largo lo que está sucediendo con Saúl que olvidamos lo que ha sucedido un poquito antes. Vamos a ir a los versículos anteriores, del 1 al 5. Eso es todo lo que hizo Jonatán. Pero ¿qué es lo que hizo? Es lo importante. Vemos algo totalmente distinto con Jonatán. Jonatán sabía perfectamente la profecía que había dado Samuel a Saúl. Sabía que Dios había destituido a Saúl y que pronto llegaría el día de la destitución de su padre. Por eso, al ver a David, Jonatán hace varias cosas. Vamos a centrarnos en el versículo 4 primeramente y después veremos el resto. Versículo 4 dice así, la primera parte: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y lo dio a David y otras ropas suyas. Esto parece algo insignificante. Sin embargo, en la antigüedad tiene un significado muy importante el dar el manto. Vamos a ir a Marcos capítulo 11. Y cuando leamos esto vais a decir: ah, vale. Marcos capítulo 11, versículos del 6 al 10. Dice así: ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron, versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante
Y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, interesante, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Por qué los discípulos pusieron sus mantos en ese asno, en ese pollino? ¿Y por qué el pueblo puso el manto en el suelo? Interesante. ¿Habéis pensado alguna vez por qué? Era una manera de honrar a esa persona. Estás diciendo, esta persona es mayor que yo. Esta persona se merece mi manto, se merece que yo le dé. Es como cuando pasa una persona importante y nos levantamos de la silla para decir, aquí te puedes sentar. Yo te cedo mi sitio porque yo sé que tú eres más importante que yo. No sé si esto ya se va perdiendo, esta tradición de levantarse cuando viene una persona mayor, una persona con respeto, pero es lo que deberíamos hacer. Antiguamente, cuando entraba un profesor en el aula, se levantaban los alumnos en señal de respeto por el profesor. Ahora ya, ahora los alumnos ni siquiera van a clase ni nada, pero en ese entonces, y no estoy hablando de muchos años atrás, pocos, se hacía eso. Es una señal de respeto diciendo, tú eres algo más importante que yo. Ahora vamos a ir a Jonatán, vamos a ir a 1 Samuel. Él es el príncipe. Él va a ser rey y le está diciendo a David, yo te doy mi manto. ¿Qué le está diciendo entonces? Tú eres más importante que yo te voy a ceder mi puesto como rey. Qué maravilla lo que está haciendo Jonatán. Le está cediendo su puesto como rey. Pero no solo eso, dice, y otras ropas. Si pensamos realmente que él está vestido y se está quitando sus ropas para dárselas a David, prefiere avergonzarse él mismo y darle sus ropas al rey antes que ponerse por delante del rey. Porque es más importante el rey que él mismo. En segundo lugar, vamos a leer el versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4, la segunda parte, dice, hasta su espada, su arco y su talabarte. De nuevo parece algo sin importancia, pero entregar la espada es sinónimo de derrota. Es aceptar la sumisión al nuevo rey. Por lo que Jonatán estaba dándole a David todo el poder sobre su propia vida. Jonatán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él, con humildad, estaba cediendo su posición al nuevo príncipe, al heredero del trono. Desgraciadamente, Saúl no fue así. Y como hemos dicho, Dios ya había establecido que David era el nuevo rey. Pero ahora Dios ha establecido un rey que es más poderoso que David. Un rey que es más sabio que David. Un rey que es más digno de ser honrado como rey. Un rey misericordioso que murió para redimirte de tu pecado. Un rey que vino en son de paz para reconciliarte a ti con Dios. Ese rey es Cristo. Y de la misma manera que con David hay dos reacciones con Cristo. Puedes ser orgulloso, como lo fue David, e intentar ser el rey de tu vida para no desprenderte de las cosas que aprecias, aferrarte a tu trono como una lapa a la roca, aferrarte a tu familia, aferrarte a tus amigos, a tus conocidos. Puedes intentar luchar contra el escogido de Dios, como hizo Goliat contra David. ¿Puedes intentarlo? Inténtalo. En Armagedón muchos lo intentarán.
pero todos sabemos lo que sucederá, o eso espero. Y puedes también intentar matar a Cristo negando su resurrección o su regreso como rey o creyendo que la Biblia se equivoca. Pero debes recordar que Saúl también intentó matar a David y fracasó. Y la realidad es que tú también fracasarás si intentas luchar contra el rey. Si intentas ser como los jóvenes de ahora, cuando viene el profesor y se portan de una manera horrible, porque no tengo palabras para ver a esos jóvenes grabando al profesor, haciéndoles vejaciones al profesor, porque no tiene otro nombre. Y ves que realmente el mundo se está desviando totalmente. Puedes intentar ser igual con Dios, con Cristo. Pero Cristo llegará un día y vendrá. Y fracasarás en tu intento. Porque la segunda venida de Cristo, Él vendrá no como en son de paz, para ser muerto en la cruz, sino vendrá como el poderoso guerrero que Él es. Se enfrentará contra sus enemigos y antes de que puedan desenvainar sus armas, Cristo vencerá a sus enemigos. ¿Habéis leído Apocalipsis? ¿Habéis leído acerca de Armagedón? Cristo ni siquiera tuvo que desenvainar la espada. Habló y se acabó el combate. No nos habla ni siquiera de que los enemigos hayan podido ni siquiera disparar una bala. Cristo habló y se acabó. Pensad en David y Goliat. ¿Le dio tiempo a Goliat a hacer algo? David cogió su honda, puso la piedra, ¡pum!, se acabó. No pudo hacer nada. De igual manera serás tú con Cristo. Por tanto, te recomiendo la segunda opción, ser humilde como lo fue Jonatán, reconociendo a Cristo como el Rey prometido por Dios, entregando tu reinado a Cristo, honrándole, dándole tus vestidos reales, desnudándote, quedándote delante de Él sin nada, avergonzado por tus pecados. Entrega tus armas, sométete a su reinado, entrega tu vida al Rey. Por tanto, no sigas en tu rebeldía, arrepiéntete de tu pecado, porque Dios ha dado al verdadero Rey y tú debes darle tu puesto como Rey. Levántate ahora de tu puesto y cédele tu trono al Rey. No esperes más. Cristo volverá y lo hará como el Rey guerrero que es. La primera venida fue para salvar al pecador, la segunda venida será para proclamarse como Rey. Toda rodilla se doblará ante Él y condenará a aquellos que luchan contra Él, es decir, a los enemigos de la cruz de Cristo. Por tanto, no sigas en tu rebeldía, arrepiéntete de tu pecado, porque Dios ha dado a su nuevo Rey, al Rey de Reyes, y tú debes darle tu puesto como Rey. En segundo lugar, lo que vamos a ver hoy es que porque Dios ha dado al Rey, al verdadero Rey, tú debes darle todo tu amor a Él. Debes darle todo tu amor a Él. No simplemente levantarte en señal de respeto y decirle siéntate aquí, sino tú debes darle todo tu amor a Él. Debes darle todos tus mantos, todos tus vestidos, debes quedarte desnudo delante de Él y decirle todo esto es mi pecado, todo esto es mi pecado y yo no soy nada. Tú te cedo mi sitio, ahora yo debo amarlo más que a nada. Saúl no quería que David fuese el rey, incluso no miró con buenos ojos a David. Después de que las mujeres cantaran, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000.
Eso está en el versículo 9. Saúl intentó hacer todo lo posible para entorpecer el ascenso de David al trono. Eso provocó en Saúl un temor terrible por David. Saúl temía a David por 3 cosas, nos dice la palabra. Saúl temía a David porque Dios estaba con él. Versículo 12. Dice, y David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Ese no es. Estoy leyendo el capítulo 17, capítulo 18, versículo 12. Dice así, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl estaba temeroso por cuanto Jehová estaba con él. Saúl sabía que iba a ser sustituido por un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Saúl había perdido ese privilegio de tener al Espíritu Santo sobre él. En este pasaje no podemos ver sobre él y en él, pero seguro que el pastor Bernabéu en algún momento os lo contará. Había perdido ese privilegio y por tanto ahora el Espíritu de Dios se va con David y eso indicaba que el reinado de David estaba muy próximo. Saúl temía a David porque se portaba prudentemente. Saúl temía a David porque se portaba prudentemente. Versículo 15. Dice así, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Esta palabra, prudentemente, proviene de la Septuaginta, ¿vale? Prudentemente, pero en realidad esta palabra en hebreo lo que significa es que tenía éxito. El problema de Saúl es que veía que David, todo lo que hacía, tenía éxito. No había error en él, todo era perfecto. Y por eso tenía temor de David. En tercer lugar, Saúl temía a David porque su hija Mical lo amaba. Versículo 29. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días, versículo 28, perdón. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Incluso la hija del rey amaba a Saúl. En otro pasaje, en el versículo 16, nos dice que todo el pueblo amaba a David. Versículo 16 dice, mas todo Israel y Judá amaba a David. Entonces, este pasaje, cuando vemos el versículo 28, que dice que Mical lo amaba y por eso había más temor de Saúl hacia David, lo que está queriendo decir es que incluso la hija del rey ama a David y por eso Saúl teme todavía más a David, porque todo el pueblo ama a ese nuevo rey. Por lo que Saúl odió a David tanto que lo consideró como un filisteo, es decir, como a un enemigo. De nuevo, por otro lado, encontramos a Jonatán. Otra historia que nos hemos saltado, pero que vamos a regresar. Actuando de una manera totalmente distinta a la de su padre. Jonatán no tuvo celos de David, ni tuvo temor de él, sino que confió plenamente en él. Como vimos anteriormente, le dio su manto, le dio sus armas, pero no solo eso, sino que hizo amistad con él. Versículo 3. Dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Hicieron pacto de amistad Jonatán y David.
Jonatán no esperó ni un momento para reconocer el poder de Dios actuando en David. David había matado a aquel gigante al cual nadie quería enfrentarse. David había sido el libertador de Israel. David había dado la salvación a un pueblo perdido. De una manera asombrosa. Por lo que Jonatán, un hombre que tenía su fe puesta en Dios, no pudo más que reconocer quién era David y hacer un pacto de amistad con él. En el capítulo 14 podemos hablar un poco de la fe de Jonatán, ¿de acuerdo? No lo vamos a leer, pero recordemos ese episodio, es en el que Jonatán se enfrenta él con su escudero a los filisteos, a la guarnición de los filisteos, él solo, y lo que está diciendo es, si Dios quiere, si Dios nos permite, venceremos, y si no, que se haga su voluntad. Básicamente es eso lo que está diciendo Jonatán. Él está yendo y dice, yo confío en ti, Señor. Y ahí vemos la fe de Jonatán, por eso estoy diciendo que él tiene fe. Así que por la fe que tenía en Dios es que Jonatán reconoce de inmediato que David era el rey prometido que ellos esperaban. Por lo que Jonatán, al ver el amor de Dios, en la salvación que dio en Israel a través de David, no pudo más que amar a aquel a quien Dios amaba. Jonatán amó a David porque Dios amaba a David. De tal manera que su alma quedó ligada con la de David. Vemos el versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Muchos han intentado desviar este pasaje y decir de una relación homosexual, pero realmente es que no tienen ni idea de lo que es el amor en Cristo. Porque el amor en Cristo no se basa en que yo te amo a ti, sino que Dios te ama a ti, entonces yo te amo a ti, porque tú amas a Dios. Es muy extraño. El mundo no lo puede entender, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Incluso a nosotros nos cuesta de alguna manera explicar el amor que tenemos de una persona que viene nueva, pero que nos dice, yo me convertí hace 80 años y ahora que tengo 90, pues, y decimos, gloria al Señor, y la amamos y queremos pasar un tiempo con esa persona, conocer a esa persona de una manera especial. El mundo no lo entiende. Y cuando viene a las iglesias y ve nuestra comunión, dice, aquí hay algo especial. ¿No os ha pasado? A mí muchas veces me viene gente y dice, aquí hay algo especial, hay algo distinto. A algunos les incomoda y a otros les agrada, pero es algo distinto. Y ese es el amor que encontramos aquí entre Jonatán y David. Un amor especial, un amor centrado en Dios. Pero recordemos a Saúl. Saúl estuvo confiado, creyendo que podía evitar que otro le quitase el reino. Estuvo durante años sin que nadie le viniese a usurpar el trono. Y él estaba confiado. Tenía un espíritu malo que lo atormentaba, pero no era todo el tiempo que lo estaba atormentando. Era de vez en cuando, era un momento de estrés o algo así, y entonces le venía ese tormento, pero no era todo el tiempo. Y pasaba el tiempo, y no había nadie que se presentase como un posible rival a Saúl. Y viene David, un muchacho, un don nadie, un pastor de ovejas, que se enfrenta a un gigante con un palo, el cayado, y una honda. ¿Y ese va a ser el nuevo rey? Pero cuando realmente conoció a David, el temor se apoderó de él. Y de igual manera te sucederá a ti. Te sientes confiado creyendo que eres más inteligente que nadie.
Y que cuando te hablan de Dios, no crees que exista, o dudas de que Cristo venga en su segunda venida. Pero cuando lo veas delante de ti, te sucederá como Saúl. El temor se apoderará de ti. Temerás a Cristo no porque Dios esté sobre él, sino porque Cristo es Dios. Y la ira de Dios caerá sobre ti eternamente. Temerás a Cristo porque tendrá éxito en todo lo que haga. Todo lo que hace Cristo tiene éxito. Temerás a Cristo porque los que lo aman irán con Él a gozar de su presencia, mientras tú te quedarás aquí temiendo por tu vida. Por tanto, te recomiendo que actúes como lo hizo Jonatán. Entrega tus armas al rey. No te enfrentes a él. Entrega tus vestidos a él. No quieras seguir desafiándole. Él es el rey. Hónrale como se merece. Haz alianza con él. Es decir, arrepiéntete de tu pecado y pídele que te perdone. Y él hará alianza contigo. Hoy en esta mañana hemos escuchado al pastor Agostinelli y uno de los versículos que estuvimos leyendo es Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cristo vino para hacer alianza con Dios. Ama a tu libertador. Ama a tu Salvador. Él murió en la cruz para salvarte. Venció a la muerte. Sufrió el castigo que tú deberías haber sufrido. Así que no esperes más. No seas obstinado queriendo ser el rey de tu vida. Cede tu trono a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y Cristo te perdonará. Para concluir, quiero recordar los puntos que hemos hablado hoy. Porque Dios ha dado al verdadero rey. Tú debes darle tu puesto como rey y debes darle todo tu amor a él. Vamos a orar.